de hacer a la hora de predicar, ¿verdad? Es decir, yo puedo hacer una relectura de la escritura. Es que miren, hermanos, yo siempre lo digo, y también este es otro tema, ¿verdad? Pero una cosa es la escritura. Esto es la escritura, ¿verdad? Esto es la escritura. Es testimonio de la revelación. Pero la palabra, eso es otra cosa. Es decir, cuando la escritura se vuelve palabra. ¿En qué momento la escritura se vuelve palabra? Cuando el predicador la proclama, la actualiza. La Biblia se actualiza, hermanos. Y nosotros deberíamos de tener el anhelo de que cada vez que predicamos, no repetir pues sermones, ¿verdad? Ay, voy a sacar aquí el archivo de sermones, hermano. No, hombre. Lo que tenemos que hacer es que Dios nos dé una palabra. Claro, esa palabra va a surgir de la escritura. Miren qué es lo que hacemos todos los domingos, los días que predicamos. Hacer una relectura de la revelación y esa relectura nos dará una palabra que ya no vale para 10 años antes, que ya, hermano, yo voy a hablar hoy, por ejemplo, hoy, en medio de esta pandemia, debe haber una palabra para esta época. No vamos a estar predicando tonteras que no tienen sentido. Imagínense, hay hermanitos que están predicando hoy, ¿verdad? Miren el desafío que tenemos. Cuando hagamos nuestras transmisiones en vivo deben llevar una palabra actualizada, hermanos. Actualizada. Una palabra que nos diga algo para esta situación, para este momento, ¿verdad? Vaya, yo les doy un ejemplo, perdonen que yo me ponga como ejemplo. Pero un día de estos yo prediqué, hermanos, Hechos capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 23 al 31, que es cuando Pedro y Juan quedan libres y entonces se van a la iglesia y entonces Cuenta. ellos oran, ¿verdad? Ellos ¿Se lo oran dejo aquí o vengo después para que lo vea? Pero ya vengo, ¿por qué no he terminado eso? y piden al Señor entonces se fortaleza y todo. Vaya, eso está allí, hermanos. Si lo leo allí, no me dice nada. Pero yo digo, ¿cómo esta palabra nos puede decir algo a nosotros hoy en esta pandemia? Vaya. Pedro y Juan están encerrados, ¿verdad? Fíjense, ese es el contexto. Están encerrados en la cárcel. Pero de repente son libres. Y cuando son libres, ¿qué hacen? Primero dice que cuando estuvieron libres, dice el versículo 23, fueron a los suyos a contar lo que les había pasado. Entonces yo decía, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando ya podamos salir de nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer? El texto dice que fueron a los suyos a contar todo lo que les habían hecho los sacerdotes. Después, dice el texto, hermanos, que ellos interpretan su situación a partir de la escritura. Leen el Salmo 2 y dicen, esto es lo que dijo el salmista, que la gente se amontonan y pelean contra Dios y sus ungidos. Entonces, la pandemia es una batalla, ¿verdad? Una batalla espiritual. Y después dice que pidieron al Señor que les diera dos cosas. Uno, que les permitiera seguir proclamando la palabra mientras se hacían señales y prodigios y que el lugar tembló. Eso es lo que dice el texto. Así, leído, eso no dice mayor cosa. Pero esto, en esta pandemia, ¿qué nos dice? Cuando nosotros salgamos de nuestro encierro, debemos interpretar esta realidad. Luego, debemos, de cómo una lectura se puede releer, actualizar y nos debe decir algo para estos días. Porque si solo agarramos el texto y empezamos a contar su contexto histórico, pues no nos dice nada hoy, ¿verdad? Nada, nada, nada. Es lo que los evangelistas hicieron. El siervo sufriente de Isaías 53, ¿qué le decía al etíope? Perdón, al etíope, hice una mezcla, al etíope eunuco. Si él iba leyendo, ¿verdad? Pero el eunuco no entiende nada, hermano. Entonces le pregunta a Felipe, mira, ¿de quién está hablando? Y miren cómo Felipe hace una relectura del texto. Y Felipe es el que le dice, no, ahí está hablando de Jesús. Vaya, entonces vean cómo un texto, si se lo explicara, imagínense que Felipe se pone a decir, fíjense que esto se escribió en el exilio, allá por el 586, y se refería a una comunidad de los exiliados. Eso no le hubiera dicho nada al etíope. Pero Felipe hace una relectura y lo aplica a Jesús.
esa es la dinámica que deberíamos de hacer todos los predicadores, ¿verdad? Tomar el texto, tomar la escritura y hacer una relectura. Fíjense que no se llama aplicación, es que aplicar es, agarro esto y lo pongo aquí, ¿verdad? ¿Cómo esto que funciona aquí me va a funcionar? No, hermanos, hay cosas que no va a funcionar, ni siquiera entre nosotros. Lo que yo le predico, por ejemplo, a mi congregación, no se puede aplicar a la congregación de ustedes porque ustedes tienen contextos diferentes. No es lo mismo una iglesia, por ejemplo, hermanos, en el área urbana que en el área rural. Es decir, esto lo vamos a aplicar. ¿Y cómo se lo vamos a aplicar? Los mensajes que hoy predicamos eh, son diferentes porque nuestros jóvenes no van a entender mensajes de hace 20 años. Imagínense hoy, por ejemplo, hermanos, la gente está hablando de que, cuánto, que no sé qué. Claro, porque la gente de hoy no vivió la guerra cuando habían toque de queda. ¿Ah? Cuando los del FMLN andaban poniendo bombas. Estos que andan, perdonen si hay alguien aquí, hoy los del FMLN, ay, que los derechos, que no dejan salir a la gente, ay, que no se dejan movilizar. Desgraciados. Y no, ellos nos tenían encerrados con sus bombardeos, pues. ¿Mm? Estos que hoy se rasgan los vestidos, los del FMLN, y no por culpa de ellos estábamos encerrados sin luz, sin agua, hermanos, en las casas, por las balaceras que hacían. No se acuerdan los del frente. Hoy vienen a decir que la gente no sale y que no sé qué. Claro, quien no los conoce, que los compre. Nosotros sí vivimos eso, hermanos. Y muchos de ustedes sí vivieron eso. Cuando nos quedábamos en nuestras casas, desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente, en toque de queda, sin luz. Porque allá afuera los niños guerrilleros andaban tirando bombas, ¿verdad? Y los militares que también andaban disparando, que también hoy en la Asamblea Legislativa, ¡ay, que los derechos del pueblo! Y no, ellos andaban reclutando, pues. Es decir, vean cómo no conocer, no conocer la historia, nosotros nos hace que ya no podemos hablar igual. Los jóvenes no conocen esa historia. Entonces tenemos que hacer una relectura. Eso es lo mismo cuando predicamos. Si usted se para en el púlpito a contar la misma historia, eso a la gente no le dice nada. Pero el otro extremo también es peligroso. Agarrar un texto y darle una aplicación, así decir, este texto significa esto. No, ignorando el estudio histórico del texto, eso es abusar del texto. Sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad, hermanos? Hay que conocer el texto, hay que ubicarlo en su contexto histórico, hay que saber su sentido original, y una vez que conocemos el contexto histórico y el sentido original, podemos hacer una relectura. ¿Me explico? Porque estamos respetando el texto. Entonces podemos hacer una aplicación actual. El problema de algunos es que solo cuentan la historia y entonces no dice nada para hoy. Pero también hay gente que solo habla y hace una aplicación actual, hermanos, abusando del texto sin haberlo estudiado. Entonces es un equilibrio, ¿verdad? Si logramos eso, hermanos, vamos a ser excelentes predicadores. Amén. Pastor Neri, Dígame. me estaba acordando de la clase, bueno, que solo una clase estuve yo allá en Santa Tecla, pero me estaba acordando que usted en la primera clase nos dijo de que a veces los hechos no son reales, o bueno, estábamos hablando de eso, pero el mensaje es real. O sea, Claro, sí, sí. ajá, entonces, a veces quizás nosotros nos vamos más que todo como al emocionalismo y decimos esto es, y nos ponemos emocionalmente, nos sentimos satisfechos nosotros, pero el pueblo no queda satisfecho porque nosotros hemos entendido, pero a veces no lo sabemos explicar. Eso quizás nos afecta también como para expresarnos de una manera correcta. Sí. Lo que pasa, hermanos, es que hay cosas, yo les explicaba que la escritura hay que entenderla también como literatura, ¿verdad? Hay ciertas narraciones que no son necesariamente así, literales, históricas, porque los escritores utilizan el lenguaje literario, ¿verdad? Pero que algo no sea así, literal, histórico, no significa que el mensaje no sea cierto, pues, ¿verdad? El ejemplo, por ejemplo, de Jonás. Todos los expertos de la Biblia están de acuerdo en que Jonás es una parábola. Pero nosotros estamos más afanados en descubrir si es literal, ¿verdad? Que por dónde pasó Jonás, cuánto tiempo. O sea, lo importante no es si Jonás estuvo o no dentro de un pez. Lo importante, hermanos, es cuál es el mensaje que nos deja eso. Entonces,
hay hechos que probablemente no sean así, históricamente, literalmente reales. Pero eso no significa que el mensaje que está en la escritura no sea real. O sea, nuestro objetivo es encontrar el mensaje que hay en el texto, envuelto en una narración, ¿verdad? Literaria. Eh, Fíjense, yo estoy leyendo aquí, hermanos, un librito. Ahí lo tengo a la mano, que es el Don Quijote de la Mancha. Me he dado a leerlo, como no tenemos que hacer mucho. Me estoy dando a leer Quijote y estoy disfrutando de verdad Don Quijote de la Mancha. Vaya, eh, a cada página aparecen, hermanos, increíbles mensajes allí en Don Quijote de la Mancha. Pero si yo me pongo aquí, hermanos, a preguntarme si de verdad existió Don Quijote de la Mancha, si de verdad existió Sancho Panza, si de verdad andaba, hermanos, en un caballo que se llamaba Rocinante, si de verdad existió Dulcinea, si de verdad Don Quijote se fue a dar contra los molinos de viento, si me pongo a preguntar si todo eso es real, pierdo el sentido. Yo ya sé que no, hermano, que Miguel de Cervantes crea una historia, que es una narrativa, hermanos, utiliza el lenguaje literario, pero eso no significa que el mensaje que hay en Don Quijote no tenga vigencia, no tenga valor, me explico. Entonces, así es la Biblia. Hay cosas que son narrativas, ¿verdad? Como envueltas en literatura. Pero el mensaje que quieren decir los escritores, eso es palabra de Dios, pues, ¿verdad? No importa si está envuelta en un lenguaje literario, es palabra de Dios. Entonces, los evangélicos cometemos el error de estar buscando, hermano, qué es literal en la Biblia. Eso se llama fundamentalismo, esa obsesiva literalidad de querer demostrar que todo es así, literario, pues, que los 6 días de la creación son de 24 horas, de 23 horas con 59 minutos, así queremos. No, es que así es, hermano, y así es, y cabal, ¿verdad? Y las plagas así son literales. Eso es lo que queremos demostrar, porque creemos que la verdad de la escritura está en demostrar que los hechos son históricos. No, no, la Biblia no tiene la intención. Lo que la Biblia tiene como intención es demostrar que Dios ha hablado. Y Dios puede hablar en parábolas, puede hablar en leyendas, puede hablar en fábulas, puede hablar, hermanos, en lo que Él quiera, ¿verdad? El mensaje de Dios es lo importante. No importa el instrumento que utilice. Tengo aquí una pregunta, déjenme ver. A ver, hermanos. Perdón que perdí aquí. Creo que tengo una pregunta. ¿Es necesario entonces hacer una relectura para poder hacer una actualización de las escrituras? Sí, digamos. Si lo hacemos de esa manera, seríamos más responsables. Exacto. Sí, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Hay que hacer una relectura de la escritura, hermano. No, ya lo dije, ¿verdad? No que vamos a inventar nuevas interpretaciones del texto antojadizas, sino una relectura es leer esto en el contexto nuestro, porque ahí Dios nos dará una palabra. ¿Qué es lo que hacían, hermanos, los escritores bíblicos? Leían la escritura a partir de su contexto, ¿verdad? Por ejemplo, eso del Salmo de Hechos 4, que Pedro y Juan están con sus hermanos y entonces ellos leen el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan dice, por boca del profeta? Esto es lo que dijo, fíjense lo que dice. Esto es lo que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? ¿Qué está citando Pedro? El Salmo 2. A ver, cuando el Salmo 2 se escribió, fíjense, cuando el Salmo 2 se escribió, ¿estaba el escritor del Salmo 2 pensando en Juan y en Pedro que iban a estar presos por el Sanedrín? No, hermano, no está pensando en eso. Pero Pedro agarra el Salmo 2 y ¿qué hace? Lo lee en su contexto. Entonces hace una actualización. Miren qué maravilloso. Por eso les digo, tenemos un reto. Agarre usted, por ejemplo, el libro de Nehemías. Yo lo hice cuando empezó la pandemia, me agarré el libro de Nehemías, hice una relectura a partir de la pandemia. Y vieran cómo el Señor va hablando allí, hermanos. Cómo un pueblo está
encerrado, está levantando muros, se levantan los enemigos, etcétera, etcétera. Anoche estaba terminando de leer el capítulo 13 de Nehemías. Interesante. Léanlo y se van a dar cuenta. Dice Nehemías que estaba bravo porque los comerciantes en Jerusalén no respetaban el sábado. Y entonces iban al mercado a vender, hermanos, y andaban comercializando el pescado y todo en el día sábado. Y entonces Nehemías se levanta y les dice, miren, respeten, hombre, respeten, estamos en Sabbat. Y entonces cierra las puertas de Jerusalén y dice, hermanos, que los comerciantes se quedaban a dormir en las puertas de Jerusalén. ¿Saben que ayer el Señor me habló allí a mí? ¿O no están ustedes viendo eso actualmente, hermano? ¿Qué están esperando los comerciantes? Que se abran las puertas de los centros comerciales. A ellos les vale la pandemia, hermano. Les vale la cuarentena. Están durmiendo allá en las puertas de los centros comerciales esperando que se abran, que el gobierno diga ya, para empezar a hacer, ¿sí o no? En pleno día de reposo, los comerciantes vendiendo ahí en Jerusalén. Entonces, el Señor me hablaba a mí, es increíble, es que el comercio es así de voraz, son hermanos llenas, ¿verdad? Chacales. No les importa ni el sábado, pues, ni el culto, ni lo sagrado. O sea, a ellos lo que les importa es, vean cómo estoy haciendo una relectura, actualizando el texto a nuestra época. Un buen sermón les saldría ahí, miren, hermanos. Es un ejercicio maravilloso. Predicar la palabra, actualizándola, haciendo una relectura de ella para nuestros tiempos. Amén. Esos son lineamientos, le despertamos la conciencia, pero eso es una obra del Espíritu y de la palabra. Deben hacer dos cosas ustedes. Uno, conocer su Biblia, que es lo que estamos haciendo aquí. Eso, leer académicamente, ¿verdad? Empaparse, leer la palabra, conocer la palabra, manejar la palabra. Y la otra obra es del Espíritu. El Espíritu nos irá actualizando eso. El Espíritu. Yo me preparo y el Espíritu Santo hace el resto, hermanos. Entonces, un predicador que no lleve el conocimiento bíblico previo y que no se auxilie del Espíritu es, como dice Pablo, címbalo que retiñe. Y uno los oye y uno dice, a ver, ¿qué está diciendo este hermanito? Bonito habla, ¿verdad? Pero no se le entiende nada. Tenemos reto, hermanos, reto. Leer la palabra y auxiliarnos con el Espíritu, ¿verdad? Bueno, hermanos, no sé, si agotamos aquí el tema, nos vamos despidiendo. Hoy sería el último sábado, según entiendo yo, no, como ya vamos perdidos en el tiempo, ¿verdad? No sé si ustedes, hermanos, les han comunicado que van a tener la otra materia así siempre en línea o cómo está la cosa. A ver, cuente. Porque según el calendario, ¿cuándo deberíamos haber terminado? O si hubiéramos estado en clase normal, ¿cuándo hubiéramos terminado? De hecho, Pastor Nería, Déjeme ver, no sé, hermanos, si tienen dudas acerca de calificaciones y esto, yo tengo que hablar con el hermano Larín, ¿verdad? Ustedes ya están en la nueva materia, ¿con quién están, hermanos? La nueva materia que llevan, Con la están recibiendo Pastor con, Larín. él les está dando la nueva materia, así en línea y todo, hermano. Sí. ¿Cuál es la materia que están recibiendo con él? Geografía bíblica. Okay. Bueno, miren, no sé, ¿verdad? Tendríamos que ponernos de acuerdo. Yo no he hablado con el hermano Larín para ver cómo serán los registros, hermanos, y todo eso. No sé. De hecho, creo que aquí no están todos, ¿verdad? Esta tarde en la conferencia. Creo que algunos hermanos no pueden. Tendré que hablar con el hermano Larín acerca de cómo se van a dar las notas. Pues de todas maneras no podemos ni salir, ni vernos, ni nada. Hay que esperar, hermanos, cómo va a desarrollarse esto, ¿verdad?
Si cuando terminen estos 15 días se va a abrir un poquito más, no sabemos, ¿verdad? Esto va a tener tiempo, va a llevar tiempo para que nos volvamos a reunir, para que volvamos a vernos, pero bien, yo voy a hablar con el hermano Larín al respecto, ¿verdad? De cómo hemos estado en contacto. 9 hemos estado acá, ¿verdad, hermano? 9. Y esta sería la última sesión, me preguntan. ¿Sería esta la última sesión? Pues, hermano, yo con su tiempo les digo, ¿verdad? Por mí, yo puedo seguir asesorándolos hasta agotar el tema. Para mí, clave es que ustedes lean su material, hermanos, ¿verdad? Que lo lean y si lo leen, pues tendrán un panorama general. Y ya con estas claves de lectura, ¿verdad? De los bloques, de los periodos históricos, va entendiendo uno mejor la materia. No podemos agotar todo acá, ¿no? Es decir, no nos vamos a volver expertos en el Antiguo Testamento, pero por lo menos ya lo podemos leer un poquito más, ¿verdad, hermanos? Ya un poquito más ordenado. De todas maneras, ustedes tienen que estar ahí en contacto con el hermano Larín. Entonces no quisiera saturarlos yo de que estemos llevando otra materia. Lo que quiero dejarles, hermanos, es en libertad de, si algún día ustedes quieren que nos reunamos para tener alguna conversación, a mí me encantaría. De verdad, yo estoy acá a la disposición. Pero ya con respecto a la materia, quizás ahí vamos a terminarla. Creo yo que hemos abordado lo suficiente, hermanos. Lástima, de verdad. No es lo mismo en clases presenciales, ¿verdad? Pero creo que hemos abordado al máximo la temática de la materia. Pero yo estoy aquí para servirles, hermanos. Si alguna vez ya fuera de materia, ¿verdad? Ustedes me invitan a una conferencia, con todo gusto podemos tratar alguna temática, ¿verdad? Y Muchas sobre las gracias, pastor. notas, sobre los promedios, yo veré cómo me pongo de acuerdo con el hermano Larín. Así ustedes despreocúpense. Para mí todos tienen 10, ¿verdad? Tienen 9, vaya, para que no digan. Usted dijo que nos iba a dar una clasecita ahí o una conferencia sobre el apocalipsis. Bueno. Estamos pendientes con un cafecito, pastor. Bien, perfecto. Bueno, hermanos, con gusto, ¿verdad? Gracias, Ahí. hermano. Muchas La gracias. verdad Ha sido un que placer. está súper interesante, hermano, y realmente que se necesita mucho tiempo porque para ver y retener tanta información importante. Gracias, hermano. Un gusto saludarlo también. Gracias, hermana Sandra. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Y gracias Amén. por tomarse este tiempo. Y esperamos salir de esto y volver a reunirnos, ¿verdad? Y compartir. Muchas gracias. Dios quiera que sí, hermana. Pronto podamos estar juntos. Muchas gracias también, Pastor Neri. Le agradecemos mucho por su tiempo y por habernos dedicado pues este espacio, pues en medio de todo esto, pues ahorita pues estamos llevando en la mañana y en la tarde, pero de verdad muchas gracias porque nos ha asesorado muy bien y nos ha ayudado bastante en esta materia. Bueno, gracias, hermano. A ver, ¿quién más, hermanos? Amén, pastor. Dios le bendiga. Buenas tardes nuevamente. Solamente 3 cosas. Si quiere no me contesta aquí, puede contestarme en el grupo para que no agotar aquí el tiempo, ¿verdad? No hacerlo más largo. Solamente que corroborar 2 cosas importantes. Bueno, 3 cosas. En primer lugar, una, si me puede escribir un audio en el grupo para que todos lo conozcamos. Me ha despertado mucho la curiosidad y creo que en vez de limitar la Biblia, todo esto nos hace más grandiosa la etapa de conocer, de investigar, la hace más riqueza, le da más riqueza a la Biblia a todo esto que hemos aprendido, la hace más abundante y más rica en poder extraer unos mensajes muy actuales, dándoles una relectura acorde, ¿verdad? Entonces la primera pregunta es si realmente con el personaje de Moisés, si es un personaje mitológico o realmente tiene su parte de la historia, pero no como realmente debería de ser. Me podría mandarlo en un audio si quieren para no aguantar acá. Y lo otro es si en verdad los días fueron de 24 horas o tuvieron, para que me quede claro, ¿verdad? Quiero que me quede como bien clara esa parte, si fueron días de 24 horas o cómo fue tomada esa literatura. Y en tercer lugar, pastor, tal vez llega un momento que nos pueda dar unos diplomados de Antiguo Testamento, sería excelente, ¿verdad? Sería un excelente, y seríamos los primeros quizás estar ahí en el grupo que usted haría esos diplomados. De verdad que gracias a Dios por su vida, pastor, y que Dios me le siga bendiciendo. Amén, gracias.
Bueno, sí, hay muchas dudas, ¿no? Yo le podría contestar rápido aquí, pero por supuesto hay que dar argumentos. Por ejemplo, los días de 24 horas en el Génesis, de entrada, sí, tajantemente no, yo pienso que no. Es un lenguaje literario, ¿verdad? Es un lenguaje literario que no tiene que tomarse al pie de la letra porque no correspondería. En el caso de Moisés, si fue un personaje real o mitológico, eh, los expertos en esto, hermanos, dirán que probablemente Moisés pudo haber existido, ¿verdad? Pero que Moisés incluso representaría a un grupo de caudillos, más que personaje. También algunos se inclinan a pensar que sería un personaje representativo, hermanos. Que eso abunda en diferentes literaturas, ¿verdad? Por ejemplo, acá nosotros tenemos personajes, Atlacat, vaya, por ejemplo. Atlacat, los expertos en historias están de acuerdo que Atlacat no fue un personaje, sino que representa el espíritu pipil, ¿verdad? Que combate a los españoles, pero que Atlacat haya existido así como tal, el indio Atlacat, no, sino que es representación de un grupo de resistencia. Eso es lo que piensan algunos expertos. Otros creen, hermanos, que pudo haber existido, sí, un personaje, Moisés, pero que ya en la literatura judía es como engrandecido y es ampliado, como siempre se hace, ¿verdad, hermanos? Siempre surgen héroes, surgen personajes, pero ya la historia y la literatura lo va engrandeciendo y le va creando mitos alrededor. Puede ser, ¿verdad? Las dos posturas, hermanos. Si existió Moisés como un personaje real, aunque adornado ya en la literatura, o Moisés sería el representante de todo un movimiento de resistencia que se levanta a liberar al pueblo. Pero como les digo, es un poco amplio, ¿verdad? Y sobre los diplomados, pues yo, hermanos, estoy ahí para servirles, ¿verdad? Yo creo que esto de la pandemia nos ha dado algo bueno, hermanos, y es que nos ha mostrado que podemos usar las herramientas tecnológicas para estar cerca. O sea, nos ha sacado de la pereza, ¿verdad, hermano? Porque nos hemos tenido que actualizar y aprender a utilizar esto, que ya no va a quedar, ya no va a quedar, hermanos. De aquí en adelante, estas herramientas, la pandemia, algo bueno hay que sacarle, pues nos ha colocado en un plano tecnológico un poquito más avanzado, que antes quizás por haraganería no usábamos. Pero ahí estamos para servirle, hermano. Oye, bueno, hermanos, a ver, ¿quiénes más desean despedirse o saludar? Hablen, hermano, porque ya nos vamos. Es la hora del cafecito. Solamente quisiera hacer una pregunta, pastor. Dígame, hermano. A ver. ¿Aló? Hermano. Sí. Nubia. Hermana Nubia. Veo al hermano Fíjese Fer Cantoral también. Pues, hermana Nubia, dígame. Quería preguntarle el caso de algunas personas ya no, dice que ya no hay que predicar sobre el infierno porque nada no es seguro ya, sino que es un símbolo nada más. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ya no hay que predicar sobre el infierno. Bueno, yo creo que es que no se trata de que ya no hay que predicar sobre el infierno. El mensaje del evangelio por sí mismo, hermana, es la buena noticia del reino de Dios. Ese es el centro del mensaje. Entonces, hay que predicar siempre la buena nueva. Pero decir así tajantemente, mire, ya no hablemos del infierno. No podemos negar una cosa. Bueno, yo personalmente no puedo negar una cosa. Que se resiste al reino de Dios quedará fuera de él. ¿Verdad? Ese es el mensaje del evangelio también, el arrepentimiento. Yo creo que no se trata de no predicar infierno, ¿verdad? Bueno, yo no, le voy a decir mi caso, yo cuando predico, yo no hablo del infierno, no hablo, pero eso no significa que yo no alerto a las personas que vivir fuera de la voluntad de Dios, que vivir fuera del reinado de Dios, no lo excluye a uno de eso. O sea, si usted me pregunta si sigo creyendo en la condenación de los impíos, sí sigo creyendo, ¿verdad? Me parece que es un acto de justicia de parte de Dios. Algunos predicadores dicen que no, ¿verdad? Que al final la gente se va a salvar toda, ¿no? Yo sigo creyendo, mi percepción es
que mi mensaje central debe ser el reino de Dios y las buenas nuevas de salvación. Yo predico eso. Pero también no puedo dejar de advertirle a la gente que no entrar en el reino de Dios los va a excluir, ¿verdad? Fíjense, acabo de decir lo mismo sin utilizar la palabra infierno. Y no es que yo, hermano, esté diciendo que ya no hablemos del infierno, no. Lo que estoy diciendo es que hay que mostrar las dos caras, ¿verdad? La cara de la salvación, de la buena nueva, del reino de Dios. Pero también hay que advertirle a la gente que estar fuera de la voluntad del reino de Dios nos deja fuera de la vida eterna. Entonces, he dicho lo mismo, pero sin usar ese lenguaje. Es que a mí lo que me preocupa es el lenguaje, que el infierno y todo eso. Pero no se puede negar las consecuencias de rechazar el reino de Dios, claro, ¿verdad? Si no creemos, pereceremos. Si uno no se somete a la voluntad de Dios, queda fuera del reino. Mateo 25, ¿verdad? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, habrá gente que quedará fuera del reino de Dios y de todas sus bendiciones. Si los religiosos le quieren llamar a eso infierno y que ahí se van a quemar y chamuscar, pues es problema de ellos. Yo no predico eso. Pero tampoco puedo dejar de decir que habrá gente que quedará fuera de la bendición del reino, fuera de la bendición del reino, ¿verdad? La parábola del rico y Lázaro. Lázaro entra al banquete con Abraham y el rico queda fuera, ¿verdad? Entonces, no se puede dejar de predicar eso, hermano. Pero el centro de nuestro mensaje pues, debe ser siempre el evangelio. La pregunta era por el asunto de hablar de símbolos. Y hay personas que lo que estaba hablando es que no debemos de utilizar esta palabra porque ellos ya no creen en el hecho de que en verdad sea un lugar de condenación, sino que sea para ellos es que algunos dicen que comienza desde aquí, con la fatalidad de lo que estamos viviendo, con el tormento que la persona está viviendo, y por esa razón dice de que ya este término ya es como hablar del infierno como un asunto mitológico, como algo que no existe, sino que tan solamente es un símbolo. Digamos que las figuras que se han utilizado